Gobierno Bolivariano de Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, en el marco del objetivo vinculado con el mejoramiento de la calidad educativa, han seleccionado la enseñanza del lenguaje como una de las áreas priorizadas. Entre otras acciones, considera la formación de docentes en didáctica de la lengua escrita, lectura y escritura como una de las vías fundamentales para el logro de ese objetivo, ofreciendo a los docentes de los niveles del subsistema de educación básica un espacio de análisis y reflexión permanente sobre sus prácticas de enseñanza para contribuir a que la institución escolar cumpla con sus propósitos relativos a la formación de todas y todos sus estudiantes como ciudadanos autónomos y críticos en torno a las prácticas sociales del lenguaje. Bienvenida comunidad universitaria y del Magisterio venezolano al módulo 1, Enseñanza de la lengua escrita, a cargo de la psicóloga y maestra en lingüística, Magali Muñoz, viceministra de Educación Inicial, Primaria y Especial. Conceptos. Yo pensé mucho qué les iba a decir en esta primera clase, digamos, en este primer acercamiento con los participantes, curso que comienzan hoy. Lo pensé mucho porque creo que hay unos cuantos, no sé, pero a lo mejor la mayoría que no ha tenido un encuentro cercano con esta concepción que tiene muchas décadas, pero que no se ha difundido lo suficiente en la escuela. Entonces lo pensé como una especie de diccionario, de glosario de términos y conceptos fundamentales para que ustedes vayan acostumbrando el oído y la lectura, porque se van a encontrar de aquí en adelante con mucha frecuencia estos términos y estos conceptos que yo voy a tratar hoy aquí. Para ubicarlos y organizarlos, me valgo de un esquema de Yves Chevallard. Él es un experto, un especialista de la didáctica francés, que propuso este esquema como para sintetizar y esquematizar el conjunto de relaciones que se dan dentro de un aula, en una escuela, ya vamos a explicar aquí con el gráfico, entre el estudiante y el saber, con la coordinación del profesor, docente, maestro. Me parece muy útil este gráfico, este esquema, porque en una síntesis muy apretada, condensa, nos habla de tres elementos fundamentales que se dan en las relaciones de enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula bajo la coordinación del docente o profesor, profesora. ¿Y por qué me sirve? Para ir ubicando esos conceptos que quiero conversar hoy con ustedes. Si uno es maestro, si uno va a enseñar alguna materia, tiene que saber de tres cosas fundamentales. Si vamos a enseñar lengua, tenemos que saber de lengua. Eso es ineludible. Tenemos que saber cuál es la naturaleza del lenguaje, la naturaleza psicolingüística, sus funciones sociales. Tenemos que entender de ortografía y de gramática, porque no vamos a poder enseñar si no sabemos lo suficiente del objeto y sigamos aprendiendo en el transcurso de nuestra acción docente sobre ese objeto que llamamos el saber a enseñar o el objeto de conocimiento que queremos enseñar, en nuestro caso, lengua. Tenemos que saber sobre el estudiante y mucho. ¿Qué tenemos que saber sobre el estudiante? Fundamentalmente, cómo aprende, cómo se apropia un niño, una niña desde muy pequeño del lenguaje escrito,
¿Cuáles son las hipótesis y las ideas que va generando y construyendo a medida que va creciendo en contacto con ese objeto de conocimiento que está presente en todas partes? Eso lo tenemos que saber. ¿Cómo se apropia el niño de la relación entre las letras, esos símbolos gráficos y los sonidos? ¿Cómo se apropia de la estructura de un cuento? ¿Cómo aprende a diferenciar un cuento de una carta, de un poema, de una copla, de una adivinanza o de un chiste? Eso tenemos que saberlo. Y tenemos que saber, esta es nuestra especialidad de los docentes, sobre didáctica. Tenemos que saber, y este es el objetivo de esta formación, tenemos que saber sobre didáctica de la lengua escrita en nuestro caso. Si vamos a enseñar matemáticas, tenemos que saber cómo enseñar a ese sujeto que aprende de esta manera, ese objeto que tiene estas y estas características. Cómo propiciar ese encuentro fluido entre ese sujeto que debe y desea aprender y ese objeto que debe ser aprendido. Entonces, la didáctica nos va a dar los elementos y las herramientas para hacer ese encuentro, para enseñar, que es nuestra función principal, enseñar. Ok, entonces, a partir de este triángulo didáctico que llaman o relación didáctica, ubico esas tres instancias para en adelante hablar de cada uno de esos lugares, de esos elementos. Vamos con el objeto de conocimiento. En nuestro caso es la lengua escrita. Tenemos el objeto de conocimiento, entonces, el sujeto y el docente o la docente. Ok, vamos con el objeto de conocimiento, lengua escrita. Ese es el objeto que vamos a enseñar, la lengua escrita. Cuando decimos lengua escrita, y aquí tengo uno de los primeros conceptos con los que se van a topar de aquí en adelante, no nos referimos solamente a la escritura por lo de escrita. Lengua escrita incluye lectura y escritura. La lengua que se lee y se escribe en la diversidad de textos que circulan socialmente. La literatura sobre el tema ha ido abandonando la expresión lectoescritura unida o separada como un guión para referirse a estos procesos, porque parece que se estuviera hablando de un solo proceso y no. Son dos que, aunque están vinculados e interrelacionados, suponen procesos y estrategias cognitivas particulares cada uno. Vamos a hablar ahora del sistema de escritura. O sea, tenemos la lengua escrita como la lengua que se escribe, la lengua que vemos en los distintos tipos de textos. Lo que leemos, cuentos, novelas, artículos informativos, etc. ¿Qué se soporta en un sistema de escritura para expresarse? El sistema de escritura son esas combinaciones, esa cantidad de símbolos que utilizamos como soporte para representar los textos que queremos transmitir y que leemos. Tenemos la distinción entonces, sistema de escritura y lengua escrita. En cuanto a nuestro objeto de conocimiento, entonces hagamos esta distinción, cuyo reconocimiento nos permitirá tomar decisiones didácticas esenciales, como veremos más adelante. Se trata de la diferenciación sistema de escritura, lengua escrita. Nuestro sistema de escritura, llamado alfabético, es un sistema de representación formado por signos que se corresponden a sonidos identificables en una lengua determinada. Estos signos o letras se escriben en secuencias lineales en un orden relativamente equivalente a las de los sonidos de la lengua oral, y ya vamos a ver por qué relativamente y bien relativamente.
La lengua escrita es la lengua que se escribe, como les estaba anticipando antes. Esa que aparece en toda la diversidad de portadores de textos de circulación social, cuentos, poemas, documentos, instrucciones, cartas, noticias, artículos científicos, carteles, avisos publicitarios, documentos legales y pare de contar. Todo eso que ustedes se puedan imaginar son portadores de lengua escrita. Desde un cartel que dice no pise la grama, eso es un texto, porque tiene un contexto y un significado completo, hasta un libro entero. Ok, vamos con el sistema de escritura que nosotros tradicionalmente, por las prácticas que uno ve en las aulas, como que se concibe como algo facilito de construir y de adquirir por parte de los niños. Se cree que simplemente es memorizar los nombres de las letras y saber a qué sonido corresponde. Bien lejos estamos en la consideración de la complejidad que implica construir y descubrir la alfabeticidad del sistema para los niños. Es un trabajo arduo, largo y complejo, que empieza desde muy pequeños, desde que ellos advierten que existen en el ambiente algo que son figuras, dibujos y otra cosa que no es un dibujo. Y empiezan a generar ideas acerca de eso, a interpretar qué dirá eso. Y en un principio, los más pequeños siempre, eso que está distinto a un dibujo o a una imagen, eso debe decir algo que tiene que ver con el dibujo. Y por eso esa cantidad no sé si ustedes han visto esa cantidad de videos que aparecen de niños pequeños que los están enseñando a leer. Entonces, con una figura, por ejemplo, de un libro, entonces el niño dice, las leí, li, l, b, ¿qué dice? Cuaderno, porque se parece más a un cuaderno. O sea, lo que está escrito tiene que ver con lo que está representado en el dibujo. Ok, destaquemos que esa correspondencia no es estricta, que desde que a cada letra un sonido, y ya lo vamos a ver. Hay letras que no corresponden a ningún sonido, como la H, y adivinen que casi nadie ha descubierto que la U también puede ser muda. ¿En qué casos la U es muda? En que, ki, ge y gi. Ahí empiezan las complicaciones. Vayan dándose cuenta de la cantidad de cosas que no son, que nuestro sistema alfabético tiene una correspondencia uno a uno entre letra y sonido. Ya aquí empezamos. Hay una letra muda, pero esa muda adquiere un sonido si la acompañan con otra. Por ejemplo, en chicha, por ejemplo, chinchorro, tiene que haber esa combinación de la C con la H. Si no está la H, dice sin zorro. Tiene que estar. Salió ahí un jueguito con el lenguaje. Tiene que estar obligatoriamente esa C y esa H. Hay diferentes letras que representan un mismo sonido. Por ejemplo, barco, con la grande o con la pequeña. Vela. Tenemos el mismo sonido y se expresa gráficamente con dos letras diferentes para diferenciar significados, etcétera, etcétera. Otra complicación más. Ese es el componente ortográfico. El sistema de escritura entonces tiene un componente alfabético relativo, porque en algunos casos se corresponde una letra con un sonido, en algunos casos, ya van a ver en cuántos pocos. Y tiene un componente ortográfico. Entonces, después que los chamos han descubierto esa relación y pueden escribir aproximadamente, que uno pueda leer lo que escriben, aunque pongan casa con una K, aunque pongan queso con una C, ya están escribiendo alfabéticamente y se puede entender aproximadamente. Viene la construcción del componente ortográfico.
otro problemón muy complejo que muchos adultos no hemos terminado de construir, o sea, nunca lo terminamos, siempre hay una palabra que nos trae dudas con relación a si se escribe con C o con S. El componente ortográfico son todos los recursos del sistema que no son letras, que sirven para representar otros aspectos del lenguaje, y son los siguientes. Por ejemplo, la tilde, la acentuación de palabras. Unas llevan, otras no llevan, que si la sílaba tónica, átona, que si son agudas, graves, por allí vienen otras complicaciones. Porque hay gente que considera ortográficos solamente los signos de puntuación o las diferencias literales, C, S, B, pero la separación entre palabras corresponde al aspecto ortográfico. Entonces son la separación entre palabras, la acentuación gráfica mediante el uso de la tilde, los signos de puntuación y expresión como el punto, la coma, la interrogación, los signos de exclamación, etc. El subsistema mayúsculas, minúsculas y las variaciones literales, BB, C, S, Z, J, G, C, Q, la K, R sencilla, R doble, Y, I latina, LL, L simple, LL, etc. Tiene además de todo eso, bueno, dos letras mudas, como dijimos antes. Una que siempre lo es, a menos que esté acompañada con la C, y la U en ciertos contextos silábicos. Además, como datos curiosos, hay muchos, pero posee 5 dígrafos, o sonidos que se representan con 2 letras, combinaciones de 2 letras que representan un solo sonido, RR, R doble, la CH, en charco, por ejemplo, y en otro, LL, lluvia, calle, Q con U, en quema, quimera, G con U, guiso y cegueta. 5 dígrafos, se llaman dígrafos, que tienen doble grafía para representar un solo sonido. Otro dato curioso, hay muchos. Yo vivo investigando sobre los datos curiosos de la lengua y me parecen tan interesantes y que a los chamos les pueden interesar que yo los incorporo en los contenidos de enseñanza de la lengua en todos los grados. A los chamos les interesa saber, por ejemplo, que hay un montón de palabras que se leen igual al revés y al derecho, como oro, hada, ana, etc. Eso les gusta mucho. Y que hay unas que tienen un significado de izquierda a derecha y otro, se forma otra palabra con significado cuando la lee de derecha a izquierda, como amor y Roma, por ejemplo. Bueno, el otro dato curioso, por el nombre que le dan además, que existen 4 firuletes de la escritura en español, firuletes. Ustedes buscan lo que es firulete. El punto sobre la I, la diéresis sobre la U, la tilde sobre las vocales en palabras con acento gráfico y la virgulilla, esa fue una adquisición que ya la hice hace años, que se llama virgulilla sobre la ñ. Esa ondita que va sobre la letra N para formar la ñ se llama virgulilla. Enterarse de esas cosas es un placer. Por eso a mí me encantaría que todas estas cosas nosotros las compartamos con los chamos. Que no les mezquinemos estos placeres de enterarse de estas cosas, de aprender a saborear el saber, de sentir placer por saber. Eso lo tenemos por ahí escrito en un epígrafe de un documento que estamos construyendo. A los chamos les interesan cosas que uno cree que no le interesa. Saber de dónde vienen las palabras. Saber, por ejemplo, de dónde viene la palabra alumno, hombre. Saber. De enterarse de que saber y sabor tienen el mismo origen. Por eso se me ocurrió lo de sabor por el saber. Eso les interesa mucho.
y muchísimas cosas que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a ver este cuadro rapidito y un poquito para ver que solo 10 letras del alfabeto tienen una correspondencia con el sonido que representa. La A. La B ya no, porque hay 2 B distintas con el mismo sonido. La C menos. Puede ser C, puede sonar como K, puede sonar como S. En otros contextos suena como la Q. Y así vamos, ¿no? La D, la E y la F no les he concebido vicios. Vamos a ver, a lo mejor les aparece alguno. La G también no es inocente. Comparte sonido y en algunos contextos, no en todos, con la J. O sea, en Gisela y en guitarra y en gato es distinto. Entonces, ¿con cuál va? Entonces, ¿cuántas dudas ortográficas se presentan? ¿Es con J? ¿Es con G? ¿Es con C? ¿Es con S? ¿Lleva H? ¿No lleva H? Etcétera. Ajá. Por aquí tenemos, bueno, la H que suena, no suena, pero sí junto con la C, tienen entre las dos, o sea, las dos colaboran para que ese sonido de chicharrón y chinchorro. Ajá, J y G. La L puede ir sola o puede ir doble y suenan distintos. Bueno, M, N, Ñ o P, hasta ahora se me han salvado. Bueno, la Q, otra vez ya vimos con la C. La R, R doble, R sencilla, la S, ajá, Z, C, S con que se escribe. Y bueno, y allí vienen las complicaciones porque este objeto es de esta manera y tiene esta naturaleza y tiene estas características y estos rasgos. Y arrastramos, yo veo los mensajes en los celulares y ahí yo digo, ¿será que hay celulares que vienen sin signos de puntuación en su repertorio? Ni un punto, ni una coma, un signo de interrogación, jamás. Entonces yo a veces no entiendo si me están ordenando o me están preguntando. Cada 2 o 3 palabras se pone un punto arbitrariamente. Entonces, estas dificultades que el objeto nos plantea, si no las resolvemos, si no ayudamos a los chamos a resolverlas a lo largo de su educación, las vamos a arrastrar hasta adultos y vamos a salir de bachillerato, inclusive de la universidad, siendo semianalfabetos. Porque no manejamos, esto fue tan complejo y no nos dieron la oportunidad de aprenderlo en la escuela ni en el bachillerato, que lo arrastramos todavía, esas dificultades y esas resistencias que el objeto opone y que nosotros nos tenemos que apropiar y que la maestra, el profesor y la profesora nos tienen que ayudar a aprender como leyendo y escribiendo. Eso es el resultado de que en la escuela tradicional no se lee ni se escribe. De verdad, para los propósitos que justifican en la sociedad la lectura y la escritura. Ajá, seguimos, la T está salvada. Claro, después vienen, cuando la combinación de letras, vienen otras complicaciones. La T con la A, la T con la R y la A, la tra. Entonces yo no pongo esa R, me la como porque me parece que todas las sílabas son directas, consonante vocal, tatetito tú, mame mimo musa, así de sobre todo que así me empezaron a enseñar con algún librito que anda por ahí todavía rodando mucho. Mame mimo mu, tatetito tú. Ajá. La U, bueno, ya vimos, con la diéresis suena de una manera, suena, y si no la tiene, suena de una manera o no suena. La B y la B, la doble B, puede sonar como U, como B, sobre todo se usa en palabras de origen extranjero. William suena como la U, Walter como una B, la X, que puede sonar como
KS en, por ejemplo, conexión. Son dos sonidos allí. Y es el mismo que acción, por ejemplo, que son 12. Y la Z, bueno, CZS. Ok. Seguimos con el objeto de conocimiento. Ya hicimos una distinción muy importante entre sistema de escritura y lengua escrita, y todas las complicaciones que tiene apropiarse del sistema de escritura. Unos términos que van a conseguir mucho por ahí en la bibliografía, porque es el discurso que estamos utilizando los que ya nos hemos ido acercando a otra perspectiva diferente del objeto lengua y de la enseñanza de ese objeto. Prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Las prácticas que uno pone en acción cotidianamente con el lenguaje, con la lectura, con la escritura. Se llaman prácticas sociales del lenguaje. O sea, la sociedad, hay otras prácticas sociales, bailar y cantar son prácticas sociales, y muchísimas otras. Pero aquí, con la expresión prácticas sociales del lenguaje, nos estamos refiriendo a lo que hacen la gente que lee y la gente que escribe, la gente que habla y oye con relación a la oralidad. Entonces dice, son los actos que realizan las personas que leen y escriben con diversos propósitos para ejercer las variadas funciones sociales de la lengua escrita. Son prácticas sociales de lectura, entre muchas otras. Leemos una novela, un cuento, si somos maestros les leemos cuentos a nuestros estudiantes, leemos instrucciones para preparar una comida o para hacer funcionar un aparato o para ver cómo nos tenemos que tomar una medicina en un récipe médico. Leer instrucciones, leer una novela para incursionar en el mundo de la ficción, leer para escribir un artículo para una revista, leer para aprender sobre un tema determinado, leer para informarse sobre las noticias recientes, leer para verificar la información contenida en un documento antes de firmarlo y pare de contar. Hay que seleccionar cuáles vamos a llevar al aula y en cuáles vamos a hacer más énfasis porque son casi que infinitas. Y son prácticas sociales de escritura, redactar una carta de reclamo o con otro propósito, escribir un cuento o un poema, escribir un artículo informativo o un artículo de opinión para un periódico, tomar notas mientras se escucha una conferencia o una clase, eso que están haciendo aquí varias personas y a lo mejor lo están haciendo ustedes los que están allá frente a la pantalla en otro tiempo y en otro lugar. Hacer una lista de asuntos pendientes o de los artículos que tenemos que comprar en el abasto y también, pare de contar, escribir una nota para dejarla en la casa a un familiar, etcétera, etcétera. Esas son prácticas sociales de lectura y escritura. Ese término, esa expresión la van a escuchar mucho de aquí en adelante. Váyanse enamorando de ella. Con respecto todavía al objeto de conocimiento, que es leer y que es escribir. Es importantísimo que nosotros nos apropiemos de la naturaleza psicolingüística de los conceptos reales de lectura y escritura que desde hace unas cuantas décadas los psicolingüistas nos han venido explicando y que tradicionalmente se concibe, por ejemplo, la lectura como descifrado. Ya sabe leer, dicen, cuando el chamo ya descifra y puede decir, por ejemplo, compromiso de por ejemplo, dice, ya sabe leer porque descifra. Ya veremos que leer no es solo eso. Eso es que ya descubrí la relación
entre letras y sonidos. Y sé descifrar, estoy alfabetizado en el sentido estricto de haber descubierto la alfabeticidad del sistema, esa relación. Entonces empiezo con no, con una negación. Leer no es descifrar. Para leer autónomamente es una parte, también hay que descifrar. Leer es, en pocas palabras, construir el sentido del texto. Es un proceso que supone una compleja red de relaciones y operaciones cognitivas por parte del lector, en el que entran en acción su historia previa, su conocimiento acerca del mundo y del lenguaje, sus valores, su ideología y representaciones sociales, es decir, todo lo que tiene en la cabeza y también en el alma y en el corazón. Implica un intercambio activo entre lo que está escrito y lo que yo sé previamente y lo que soy y lo que pienso, para poder construir el sentido de un texto. Todo acto de lectura, como lo afirma Rosenblatt, es un acontecimiento o una transacción que implica a un lector particular y un texto. El significado es aquello que sucede durante esa transacción. Tal como lo anticipó desde 1849 el gran visionario de la historia, que fue el maestro Simón Rodríguez. El maestro Simón Rodríguez se anticipó a esta idea de la lectura como comprensión de un texto, como desentrañar el sentido que hay en un texto, y lo dice con estas palabras: leer es resucitar ideas sepultadas en el papel. Cuando yo descubrí esa frase, bueno, pegué gritos y brincos de alegría. Digo, pero en esa época se adelantó a la idea que está en la concepción, en los postulados, en las explicaciones de los psicolingüistas de hace pocas décadas. En fin, hay que reconocerle ese gran descubrimiento. Leer, de acuerdo con Delia Lerner, es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla mejor. Es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir. Es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. O sea que si nosotros no somos miembros de la cultura escrita, no estamos completos, prácticamente como que no somos ciudadanos completos, porque no podemos participar de ese mundo, de las culturas de lo escrito, de todas las prácticas, por distintas razones. Porque no hemos tenido oportunidades, porque en la casa no nos leyeron cuentos desde chiquitos. Por eso es que yo pongo tanta esperanza en la escuela y en los docentes, que podamos hacer nosotros lo que nos corresponde. A nosotros nos corresponde no enseñar a descifrar, sino formar ciudadanos y ciudadanas lectores que sepan desempeñarse en la vida como estudiantes que les espera en adelante y en la vida social, compartiendo, formando parte de la comunidad de lectores y escritores para distintos propósitos. En cuanto a las funciones, la lectura cumple dos esenciales: una comunicativa, que le posibilita al lector obtener informaciones precisas en situaciones particulares y respondiendo a propósitos y necesidades específicas. Sin embargo, ojo, atento, la función que constituye la esencia misma de la lectura es la función reflexiva. Nosotros que tanto hablamos de ciudadanos reflexivos, críticos y críticos, esa palabra aparece por todos lados. ¿Cómo se come esa palabra?
cómo se hace efectiva en la escuela, cómo se hace efectiva en el aula, cómo se hace efectiva en mi acción de enseñanza, cómo enseño yo, cómo hago yo para formar de verdad lectores críticos y reflexivos. Gente que no se trague entero todo lo que sale en las redes. Ay, ustedes no saben tal cosa. Ah, porque eso salió en internet. Si sale en internet o me lo mandaron por un mensaje, es verdad. No, yo creo que hay que empezar por ponerle dos grandes, uno, el que abre y el que cierra, de interrogación, sobre todo ahorita, a todo lo que leemos por ahí. ¿Será verdad? Y hacerse preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Con qué intención lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Ah, ¿en qué contexto? Porque nos pasan a veces unas noticias y cuando te pones a hurgar, ay no, es del año 1800 y en otro país. Y lo pasan como que si pasó ayer en Venezuela. Esto pasó en Venezuela y te pones a buscar verificación de las imágenes, no, y ocurrió no sé, en China hace 2 años. Sí, de compartir noticias, lo que llaman fake news, bulos o rumores, noticias falsas, todo ahorita hay que someterlo a verificación y leer completo, porque esa es otra táctica del periodismo poco ético, que en el titular te generan una expectativa y si te quedas con el titular puedes cometer los errores más grandes y empezar a difundir mentiras. Bueno, en la escuela hay que formar a los chamos para eso, leyendo noticias, leyendo titulares y leyendo completo, comparando el texto con el titular, que anticipen a través del titular qué puede ser y después contrasten lo que de verdad decía ese contenido, y así van a empezar a ser lectores críticos, no solo de los medios de comunicación, sino de todo. Que si vamos a buscar un artículo sobre un tema, sobre el agua, sobre el petróleo en Venezuela, aunque sea que nos digan, vamos a buscar diversas fuentes, aunque los niños no lo puedan hacer, no tengan los teléfonos, etc. Yo voy a averiguar en distintas fuentes, dice la maestra, trae, aquí leí esto, me parece más serio, me parece más completo, que meta en su discurso permanentemente el lenguaje, la idea de verificación, de crítica, de análisis, de reflexión, de duda, que lo tenga permanentemente en su discurso. Ajá, y eso es verdad. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Vamos a buscar aquí, vamos a buscar en distintas partes. Vamos a ir al sitio si es que es posible. Yo lo digo por mi pueblo. En mi pueblo hay un suceso y por lo menos salen 5 versiones, mínimo, en los grupos de WhatsApp que circulan, pero de inmediato. O sea, pasó ahorita y a la media hora tienes 5 versiones diferentes. Entonces, eso lo tienen que saber los chavos, lo tienen que saber la gente grande también, sobre todo, para poder manifestar expresiones de duda. Sí, no, vamos a ver, vamos a preguntarle a fulano, déjame llamar a su hermana, que estaba con él, déjame llamar a Perencejo. Y sin embargo pasan cosas hasta que tú llegas a la verdad o nunca llegas, también pasa. Pero es bueno que más bien te quedes con la duda y no con la certeza de que pasó algo que no pasó. Ok, eso. No dejemos esas palabras crítico, reflexivo, en los papeles. Eso me cansa ya, ¿no? De leerlas y no ver y no leer cómo hacemos para que eso pase. La función reflexiva. La persona que domina la lengua escrita no solo la utiliza para recibir información, sino y sobre todo para reflexionar sobre el tema. Leer bien no es una actividad limitada a comprender una información sencilla y directa.
sino utilizar la lectura para reflexionar, para organizar el conocimiento, para aprender. Ahora, escribir es escribir. Yo he oído expresiones en mis contactos con los maestros como la siguiente: escribe bellísimo, pero no lee. ¿Eso es posible? Escribir sin saber leer. Está confundiendo copia con. Entonces sí, escribe lindo, dibuja las letras, porque si está copiando sin poder leer lo que está copiando, está dibujando letras. Entonces vamos ubicándonos en los conceptos y en las diferenciaciones. Copiar sin saber leer no es escribir. Escribir es un proceso que implica producir un texto con la cabeza, con un propósito, que cumpla con todas las reglas de ese propósito, del tipo de texto que estás escribiendo, si es una carta, si es un cuento o si es un documento. Tiene unas características textuales que lo diferencian y tiene unas reglas gramaticales y ortográficas y lleva todo un proceso. Bueno, si alguno de ustedes se ha sentado a escribir algo, un trabajo para la universidad, un artículo para una revista, sabe lo difícil, y muchos autores lo mencionan, que es escribir, lo complejo que es escribir. Escribir en el sentido de redactar un texto con todas las de la ley. Entonces, escribir no es una transcripción del lenguaje oral. Escribir es representar ideas mediante signos gráficos sobre un soporte particular, sobre una hoja, con un papel, sobre una pantalla. Es expresar ideas con distintas intenciones y para variados destinatarios, teniendo en cuenta la información que estos necesitan para reconstruir el sentido del texto. Porque mientras uno escribe, está todo el tiempo pensando, ¿me van a entender? ¿Para quién es esto? ¿Cómo se lo tengo que escribir? ¿Esto se entenderá? Revísame aquí. ¿Se entiende bien? Etcétera. Producir escritura requiere la puesta en marcha de diversas estrategias cognitivas que desembocan en un escrito que debe cumplir con las características del tipo de texto según el propósito de quien escribe, con las condiciones de cohesión, coherencia y adecuación ortográfica, de tal manera que resulte legible para los potenciales lectores. Hasta aquí una síntesis del objeto de conocimiento. Todavía nos falta, llevamos una hora, y nada más nos hemos referido al objeto de conocimiento, y falta el sujeto y lo que tiene que hacer. Sí. Entonces vamos a hacer una pausa aquí para seguir luego con el otro lugar de aquel triángulo que vimos antes, que es el sujeto o alumno. Ahora vamos con el 2, acerca del sujeto que aprende. Aquí hay varias, voy a hacer una síntesis de lo que nosotros deberíamos saber cuando vamos a enseñar alguna materia, y en relación a la lengua escrita lo siguiente. Ningún niño entra en cero a la escuela, a primer grado. Yo he escuchado esa expresión muchas veces, está en cero en lectura. En cero está una persona que está muerta, ¿no? Más nadie. Los niños, ya dijimos anteriormente que los niños desde muy pequeños empiezan, a partir de su contacto con la lengua escrita, que es un objeto omnipresente en el ambiente, a generar hipótesis, a generar ideas, a probar los saberes que van construyendo, y a partir de su intercambio con adultos desde pequeños, los que tienen oportunidad de escuchar lectura de cuentos,
los que tienen oportunidad de jugar con letras y palabras en situaciones interesantes, tendrán oportunidades de avanzar tal vez más rápidamente que otros que tienen escasas oportunidades de hacerlo. De todas maneras, la mayoría de nuestros niños llegan muy pequeños a la escuela, desde educación inicial, y bueno, tienen esas oportunidades en la escuela, en los centros de educación inicial. Entonces, lo primero sería, los niños tienen conocimiento sobre la lengua escrita desde su ingreso a la escuela. La escritura es un objeto omnipresente en la cultura en diversos portadores de textos, en la televisión, en los envases que circulan cotidianamente en los hogares, vallas publicitarias, avisos, rótulos con mensajes en diferentes lugares, y todo lo que vemos, la escritura abunda en el ambiente. Ellos no son indiferentes a este hecho. Desde muy pequeños la escritura se convierte en objeto de análisis y reflexión para ellos y ellas. Es por eso que antes de ingresar a la escuela, desde muy pequeños ya poseen ideas acerca de la lectura y la escritura, que han construido mediante la presencia o participación directa en actos de lectura y escritura. Entre muchos otros, por ejemplo, ven y tratan de interpretar a partir del contexto variados escritos del entorno. Ven y escuchan a otras personas leyendo o escribiendo en diversas situaciones. Los más afortunados escuchan cuentos leídos especialmente para ellas y ellos y participan en juegos interesantes con letras y palabras. Sostienen intercambios con personas adultas sobre las múltiples escrituras que abundan en su entorno. Exploran materiales escritos cuando los hay a disposición en el hogar. A partir de estas experiencias van construyendo ideas acerca de la naturaleza y funciones de la lengua escrita y disponen de un repertorio de conocimientos cuando se enfrentan por primera vez a la enseñanza formal en el contexto escolar. Por lo tanto, no es cierto que llegan en cero a la escuela en materia de lenguaje escrito ni en otras áreas del saber. La realidad es que saben más, mucho más de lo que podemos percibir a simple vista. Y estos conocimientos no pueden ser obviados al encarar la enseñanza formal. Es fundamental. Existe un sujeto que aprende y eso muchas veces está ausente en las actividades que se hacen en el aula y se espera que todos aprendan lo mismo y al mismo tiempo lo que yo estoy enseñando. Me voy a detener unos minutos más en este punto porque aceptar que las y los niños piensan y aprenden al margen de la enseñanza formal, aceptar que construyen ideas originales a partir de sus interacciones con los objetos culturales en todos los ámbitos del conocimiento, entender que no son simples imitadores que copian fielmente los estímulos del entorno, sino personas pensantes que interpretan los hechos de la realidad a partir de sus esquemas de asimilación. En fin, aceptar que ellas y ellos piensan constituye una posición crucial porque de esta convicción dependerá la toma de decisiones políticas con respecto a la enseñanza, que a su vez determinarán decisiones de orden didáctico. Enseñar conociendo y tomando en cuenta las ideas previas de los alumnos y alumnas marca una diferencia significativa con respecto a una enseñanza que ignora esas ideas y conocimientos. Y esto significa adoptar una posición ideológica frente al proceso de aprendizaje. En el primer caso, si se reconoce que los niños piensan, se acepta que es necesario acercar la enseñanza al aprendizaje, es decir, tender puente entre lo que yo intento transmitir, lo que intento enseñar y lo que saben los niños. También implica reconocer que no todos aprenden las mismas cosas al mismo tiempo. En el segundo caso, ignorar los conocimientos previos
Se supone que todos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Se espera que los niños sigan el ritmo de la enseñanza y en consecuencia muchos fracasan en el intento. Generalmente los que han tenido menos oportunidades de participar activamente en prácticas de lectura y escritura. Abundan los testimonios acerca de que los niños elaboran respuestas propias para tratar de entender los hechos de la realidad, el lenguaje y otros objetos de conocimiento. Estas expresiones para la mayoría de los adultos no pasan generalmente, esas expresiones de los niños, de que ellos están pensando y reconstruyendo y tratando de interpretar al mundo, no pasan de ser manifestaciones graciosas que a lo sumo perduran en los anecdotarios familiares. Recordemos algunas muy comunes que hemos mencionado en muchas ocasiones y que todos hemos escuchado. Yo lo poní y no cabo. ¿Alguien aquí no ha escuchado esas expresiones? Porque todos pasan por esa etapa en la construcción de la conjugación de los verbos del español. En español, y eso tiene sus explicaciones, eso tiene su lógica, ellos son geniales, ellos son más lógicos que nosotros. Nosotros fuimos los que complicamos esa cuestión, pues debería ser poní, ¿no? Sí. En español la mayoría de los verbos son regulares y ellos se dan cuenta temprano de eso. Entonces, si el pretérito indicativo simple del verbo comer es comí, de correr es corrí, de leer es leí, entonces de poner debería ser poní. No son más lógicos que nosotros. Bueno. Una lógica irrebatible de los niños para poner orden a ese caos que es la conjugación de los verbos irregulares y que llevará un tiempo reconstruir y que necesariamente tiene que pasar por regularizar los verbos irregulares. Otro ejemplo, esta vez relacionado con la reconstrucción del sistema de escritura. Una vez que los niños han descubierto que la escritura se relaciona con los aspectos sonoros del lenguaje y no con las características del referente, en el marco de una investigación sobre la construcción de conocimientos matemáticos realizada en 90 niños de primero, tercero y quinto grado de varias escuelas de Caracas y Miranda, le pedimos a José Manuel, de primer grado, que pensara y escribiera un problema cuyo resultado de 5 están reportados en este libro. Esta fue una investigación que hicimos en el marco de las investigaciones en la Dirección de Educación Especial hace un tiempo ya. Investigaciones de lectura y escritura, también indagamos sobre cómo construyen algunas nociones matemáticas. Pero aquí vamos a analizar la escritura de José Manuel de primer año. José Manuel inventa un problema, como se le pidió, que de 5. Y él escribe así. Si yo no les pongo abajo lo que dice allí, muchos no van a entender la escritura de José Manuel, porque solo está escrito alfabéticamente el pronombre tú, que está al principio de la escritura. Lo demás está escrito en hipótesis estrictamente silábica. Una letra, una grafía por cada sílaba que pronunciamos en la lengua oral. Y dice, tú tenías 10 ¿qué? Pelotas. 10 pelotas. Yo, por aquí está. Yo te quité 5. Yo te quité 5 peloticas. Yo tengo 5. Además de todas las hipótesis que aquí, de todas las cosas que aquí aparecen con respecto a la escritura,
una de las cosas que conseguimos que en la construcción del conocimiento matemático, cuando se les pide elaborar un problema, ellos incluyen el resultado. Todos incluyen, como que sienten la necesidad de que esté el resultado, de cerrar. O sea, no puede ser un problema, no está completo si no aparece el resultado. Eso se darán cuenta más adelante, que si el problema es para otro, que lo tiene que resolver, el resultado no va incluido. Dice, hasta los años 70-80, echen la mirada hacia atrás. Yo tuve que hacer ese ejercicio. Cuando no conocíamos el proceso que recorren los niños hasta descubrir la alfabeticidad de nuestro sistema de escritura, es decir, la correspondencia entre letras y sonidos, no hubiéramos podido leer esa escritura de José Manuel. Y si algo hubiéramos entendido, nos hubiéramos dado vida, como dicen en Guanape, en mi pueblo, nos dimos vida, nos dábamos vida, emitiendo diagnósticos con una larga lista de las carencias de esa escritura. Porque nos centrábamos en lo que no había, en lo que faltaba, en lo que estaba torcido, en lo que estaba invertido, y mientras más larga la lista, mejor para el ego profesional de psicólogos y psicopedagogos. Porque era la época en que todavía estábamos imbuidos de aquella perspectiva psicofuncional sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura, con la que habíamos egresado de las escuelas de psicología y de psicopedagogía, que explicaba el aprendizaje como un asunto restringido a la madurez y como resultado de una interminable lista de psicofunciones motoras y perceptivas. Acuérdense, todavía hay gente que cree que primero hay que entrenar todo eso y que hasta que eso no esté logrado, motricidad fina, atención, percepción visual, auditiva, memoria visual, memoria auditiva, y bueno, larga, parece un rosario, esa larga lista de prerequisitos, como los llamábamos. El único prerequisito para aprender a leer y escribir es que leamos desde chiquitico, primero a través de la voz de los adultos, que tengamos oportunidades de interactuar, de aventurarnos a anticipar lo que dice a partir de las imágenes y del portador, etcétera, etcétera. Ese es el prerequisito, el requisito para formarse como lectores. Afortunadamente, como la ciencia avanza, gracias a las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teveroski, cuyos resultados se publicaron por primera vez en 1979. Este es el mío viejito, tengo una edición nueva, que se llama Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, para quien se pueda interesar. Gracias a estas investigaciones aprendimos a leer esas escrituras de los niños, que lejos de constituir una muestra de patologías o carencias, son claras evidencias de las ideas que han construido acerca del sistema de escritura y que constituyen aproximaciones sucesivas, pasos necesarios hacia la comprensión de las leyes que rigen el sistema de escritura alfabética. ¿Qué hay y qué falta por construir en esta escritura de José Manuel? Como ven, ahí están todas las letras necesarias para escribir el enunciado del problema en un sistema de escritura silábico. Una letra por cada sílaba y algunas más. Además, utiliza las letras que corresponden efectivamente a esas sílabas. En algunos casos consonantes y en otros casos vocales. Hay escrituras anteriores a esas donde los niños escriben silábicamente, pero con letras que no corresponden, por ejemplo. Y antes ni siquiera habían descubierto que la escritura tiene que ver con lo oral, con los sonidos. Y pensaban que el nombre del papá, que se llama Ali, se escribe con más letras que el nombre mío, que me llamo Alejandro, porque el papá es más grande.
Y si el papá es más grande, su nombre se tiene que escribir con más. Lejos estaban de descubrir que la escritura tiene que ver con lo oral y no con el tamaño del referente. Que hormiga se escribe con muchas porque ellas siempre van en filitas largas, o con muy pocas porque ellas son chiquiticas, etcétera, etcétera. Y así, es el referente el que determina de qué largo va a ser la palabra. También podemos observar que conoce el valor sonoro de un amplio repertorio de letras, que escribe algunos monosílabos, yo, tú, en forma alfabética, y que incluye algunos recursos ortográficos como la distinción C, U. Este cambio de perspectiva desde ver solamente lo que no hay a ver lo que sí hay, nos permite advertir que en ese momento José Manuel estaba a un paso de comprender el principio alfabético del sistema de escritura y que no hay allí ninguna señal de dificultades de aprendizaje, de dislexia, de disortografía, ni de nada de esos dis que manejamos en aquella época. Otro ejemplo, pero esta vez referido a la interpretación del lenguaje oral. Vanessa, de 7 años, está en primer grado en una escuela del estado Miranda, eso hace muchos años. Una tarde le dice a su mamá, mañana hay que llevar moras para el colegio, porque la maestra dijo que mañana se comen moras. Al día siguiente, la madre le pregunta a la maestra por el motivo de tal petición. Y después de un momento de confusión y de no entender el evento que estaba pasando, la maestra recuerda algo que ella dijo el día anterior en el aula. Y adivinen qué, que dijo la maestra, mañana se conmemora el natalicio de, no me acuerdo, puntos suspensivos, de alguien que no recuerdo no recuerdo. Y otro ejemplo, referido a la comprensión de la lectura. Daniela, de 3 años, 8 meses. Le leía cuentos todos los días. Tenía una colección de libros de esos para niños con los cuentos clásicos, con tapa dura, poco texto, muchas ilustraciones, y estaba Caperucita Roja. El infaltable en la vida de un niño. Nadie puede crecer adulto sin conocer la Caperucita Roja y todos esos cuentos clásicos. Nadie se vuelve adulto si no ha pasado por leer esos cuentos y muchos otros. Ok, se lo había leído varias veces y pedía, o sea, ya tenía preferencias lectoras a esa edad y pedía, vuélveme a leer, y lo buscaba entre la colección, ya sabía por la imagen cuál era el de Caperucita Roja, o sea, ya tenía comportamientos de lector. Vuélvemelo a leer, se lo vuelvo a leer una noche, no, cuando me pide a la 5ª vez, no sé, 8ª vez, no sé, que le vuelva a leer ese cuento. Estábamos en el punto en que Daniela pide, no sé, por enésima vez que le lea Caperucita Roja, y se me ocurrió algo. Yo estaba empezando a meterme en estas cosas, eso hace unos cuantos años, y se me ocurre decirle, yo te lo he leído varias veces, ahora cuéntamelo tú. Empieza Daniela a contar el cuento. Había una vez una niñita que le decían Caperucita Roja, porque usaba una capita roja, iba cambiando palabras, usaba muchos diminutivos, decía mucho entonces. Entonces la mamá le dio una cestica con galletitas, en el texto decía galletas, con galletitas, para que le llevara a su abuelita que estaba enfermo. Entonces se fue y se consiguió con el lobo. Y entonces habló con el lobo y el lobo se tomó un atajato. Y después llegó a casa de la abuelita y todo lo que pasó, pero recortado las acciones fundamentales. Los que leyeron
el cuento de Caperucita Roja, saben que el lobo tomó un atajo para llevar antes a la casa de la abuelita, llegar antes que Caperucita. ¡Qué maravilla! Le pregunto, ya yo sabía lo que iba a responder. Ya la señal de C, de ese pronombre ahí metido, como que el lobo se tomó un atajato, ya me indicó lo que ya había entendido. Pero igual le pregunto, ajá, ¿y cómo se tomó el lobo el atajato? Con un vaso, pues. Así como que obvio, o sea, tú no entiendes cómo se va a tomar un atajato si no es con un vaso. Ok, ¿qué pasa? Ahí podemos decir, Daniela no comprende, no entiende lo que está leyendo, comprende de otra manera diferente a un adulto que tiene experiencia en la lectura de los cuentos, que conoce el cuento y que además conoce que tomar tiene varios significados y no uno solo. El único que ella conocía en ese momento era sinónimo de beber, y se bebe con un vaso, con el tetero, con una copa, con una botella, etc. No entendió Daniela el cuento Caperucita, no entiende. Entiende, hay todo un análisis en un artículo que escribí sobre todos los conocimientos que Daniela tiene acerca de la lectura y los comportamientos de lectora que tiene a los 3 años, 8 meses. Todo un análisis que no nos vamos a detener aquí. Entendió eso, entendió que había una niña, que tenía una mamá, que tenía una abuelita, entendió la secuencia de las acciones, aunque las recortaba y no usaba muchos descriptores intermedios, etc. Ajá, en los 2 casos anteriores, desde hace mucho tiempo, a partir de los estudios psicolingüísticos y psicogenéticos, ya no podemos decir que Vanessa y Daniela interpretaron lo que entendieron por un asunto relativo a problemas de percepción auditiva, o porque no entendieron lo que oyeron o lo que leyeron. No. Sus respuestas constituyen claras manifestaciones de sus intentos de interpretar el discurso oral o el texto leído a partir de los esquemas de asimilación que dispone en ese momento. Para Vanessa, comer moras era un acto cotidiano en su casa, porque vivía en una zona del estado Miranda donde abundan estas frutas. En cambio, la acción de conmemorar no forma parte de su experiencia todavía. Entonces entiende según lo que tiene en su acervo. Y por eso la asimila a una expresión conocida, fonéticamente cercana, comer moras. Para Daniela, el verbo tomar tiene un solo sentido: ingerir un líquido, agua, jugo, leche. Entonces, tomar un vaso, un atajo no puede ser otra cosa, o un atajato, no puede ser otra cosa que ingerir una bebida tan original como un atajato, con un vaso, obvio. Podríamos pasar el día entero citando una mínima muestra de expresiones que ilustran los esquemas cognitivos que ponen en acción los niños en sus intentos por interpretar la realidad. Nosotros, maestros, maestras, no podemos seguir tomando estos actos solo como expresiones graciosas, que es lindo, divino, sino que allí hay un trasfondo y tenemos que aprender a leerlas y a interpretarlas, porque nosotros estamos cometiendo el mismo desacierto que ellos, lo pongo entre comillas porque no es un error común, es un error constructivo, es un error, un paso necesario para avanzar en el conocimiento como debe ser para nosotros. Paso necesario para empezar a indagar, para plantearnos interrogantes, dudas y preguntas frente a todas las respuestas de los niños que en principio nos parezcan incoherentes o absurdas. No lo son. Tienen siempre una lógica y tenemos que aprender a leer esa lógica, porque de otra manera no podremos actuar acertadamente para guiarlos hacia la apropiación, hacia el avance en la construcción de los conocimientos, para apropiarse finalmente de los contenidos que nosotros queremos que ellos se apropien. Ok, hasta aquí fue más rápido. El sujeto no
No profundizo más porque además nos estaríamos como 5 horas o 6, porque todos estos temas van a ser objeto de análisis en las siguientes conferencias durante el curso. Cada uno de estos va a ser tratado más específicamente, más detalladamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer la escuela y el docente, la docente, con todos estos conocimientos de la lengua y todos estos conocimientos acerca de cómo aprenden los niños y las niñas? Apropiarse de una didáctica pertinente que tome en cuenta las diferencias individuales, que tome en cuenta cómo los niños construyen los conocimientos y que tome en cuenta cómo es la naturaleza del objeto que quiero enseñar. Tremenda tarea. A seguir estudiando, no nos queda otra porque las cosas cambian. Y en las últimas décadas, en las últimas que ya son muchas, los cambios han sido del cielo a la tierra, 180 grados en muchas de las cosas, o la mayoría. Han revisado todos esos conceptos de prerequisitos, de madurez, ¿cómo se llama? Apresto antes de aprender a leer. No, se aprende a leer desde el principio leyendo. Ningún apresto. El apresto va a ser eso, o sea, tenemos que leerles cuentos a los niños todos los días, desde muy pequeños, cuentos y otros tipos de textos. Tenemos que hablarles acerca de muchos temas que les pueden interesar según la edad. Y bueno, paré de contar, ya al final, si no me demoro mucho con esto, les voy a anticipar algunas cosas de las que esperamos al final de primer grado. Ok, entonces el rol de la escuela y de los docentes es determinante en la formación de los estudiantes como practicantes competentes y autónomos de la lengua escrita. Me voy a saltar un pedazo aquí. Ya vamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Es necesario tener en cuenta que la enseñanza no determina el aprendizaje y a eso ya nos referimos. Es uno entre muchos factores que puede favorecerlo u obstaculizarlo. No es verdad que todo lo que yo intento enseñar, los niños lo copian, fiel, todos igual, no. Hay las diferencias individuales y tenemos que trabajar para el grupo y para cada uno. Hay maestros que tienen 25 niños en primer grado y dicen, yo no puedo trabajar individualmente. Sí se puede, hay que trabajar para todos y para cada uno. Yo leo un cuento para todos, para todo el grupo, después los agrupo en parejas o en tríos para que comenten el cuento y, por ejemplo, inventen otro final y yo no me puedo sentar quedada en el escritorio con mi teléfono. Tengo que ir por el salón, por los grupitos por los que yo sé que van a necesitar más apoyo para ver qué están pensando, cómo lo están diciendo, hacerle algunas indicaciones. O si les doy un papel a cada grupito donde está un fragmento del cuento de Caperucita que dice, ¿qué bocota tan grande tienes? Y les pido que lean en tríos o en pareja, que me ubiquen donde dirá qué bocota tan grande tienes. Tengo que estar dando vueltas a ver qué están pensando los que yo sé que todavía están más alejados de descubrir la correspondencia, de ubicar y de leer por sí mismo. Entonces, la misión fundamental de la escuela en cuanto a la enseñanza de la lengua es la de formar usuarios, volvemos a repetir, competentes y autónomos de la lengua oral y escrita. Para lograrlo, la institución escolar debe convertirse en una microsociedad de hablantes, lectores y escritores. Esto de microsociedad de lectores y escritores se lo copia de Elia Lerner, donde todas y todos tengan iguales oportunidades de ejercer como practicantes de la lengua en sus diversos propósitos. Otra cuestión importante es reconocer que el sistema de escritura y el lenguaje escrito se adquieren simultáneamente. No primero sonidos y letras y sistema de escritura y después es que se puede leer. Como están ordenados
Los libros tradicionales que vienen en Mami Mimo Muta, Tetito Tú, unas oraciones y al final unos 3 texticos que no le interesan a nadie, por cierto. Simultáneamente, desde el principio tengo que empezar leyendo cuentos, hablando de lo que se lee y se escribe, explorando, buscando dónde tirar tal cosa, buscar entre estos 3 libros donde dice en la portada tal título. Y simultáneamente voy trabajando con letras, palabras y sílabas en actividades que tengan sentido y que sean un reto y que sean interesantes. No memorizando las sílabas, las letras por su lado, no. Eso va a ser el resultado de jugar con letras, sílabas y palabras en distintas situaciones interesantes, que sean un reto. Por ejemplo, de estas 3 palabras que están aquí, ¿cuál es la que corresponde con esta figura? Hay un pato. Entonces hay 3 palabras, una dice pato, una dice piña y otra dice, ¿cómo? Pote. Tampoco pueden ser diferentísimas, ¿no? Una largota, una cortica, porque se van a dar cuenta rápidamente por el largo de la palabra. Tienen que tener semejanza y diferencias. Ese es un tipo de actividad y hay muchísimas. Ordenar las sílabas que están en desorden, que corresponden a una imagen para formar esa palabra. Y así hay muchísimas actividades que favorecen que los niños se vayan apropiando de las letras, los sonidos, las palabras, sin tener que ponerlos en ese ritual de memorizar letras, memorizar sílabas que ya sabemos. Para eso se han servido las redes sociales, porque nos han mostrado cantidades de escenarios de niñitos que hay una mamá acoquinándolo para que lea las sílabas y después que qué dice y dice otra palabra que no tiene nada que ver. Sabe que ahí dice ma, que ahí dice te, iro y no sé qué, y después matero no, dice flor. Entonces, etcétera. O sea que saberse las sílabas y las letras de memoria no garantiza que yo pueda leer automáticamente. Es un conocimiento entre muchos que se va adquiriendo simultáneamente a la actuación como lectores y escritores. Cuando yo digo los niños de primer grado leen, deben leer esto y esto, me estoy refiriendo a través de la voz del maestro y también por sí mismos en situaciones donde ellos puedan descubrir qué dice y cómo lo dice. Otra cosa, los contenidos a enseñar en la escuela en el área de lengua, como consecuencia de todo lo anterior, deben ser las prácticas sociales de lectura y escritura. ¿Qué es lo que tengo que enseñar? ¿Qué es lo que tienen que aprender los niños? Actuar como practicantes de lectura y escritura. Ejercer prácticas de lectura y escritura, ya vimos lo que es eso. Actuar como si soy lector y soy escritor. Eso. Entonces, la materia podría llamarse, en vez de lengua o castellano, podría llamarse prácticas sociales de lectura y escritura o prácticas sociales del lenguaje, porque eso es lo que voy a enseñar. Prácticas sociales del lenguaje, por ahí lo estamos pensando. Ajá. De esa manera, los contenidos priorizados para las áreas de lengua deben ser enseñados como contenido en acción. Esa es otra palabra para el glosario nuevo. Contenidos en acción. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente enseñamos los contenidos solamente explicando, dando clases, memorizando reglas, memorizando normas. No, si yo actúo como escritor, estoy aprendiendo muchos contenidos a la vez. Voy a redactar un cuento o voy a redactar otra versión de un cuento, aunque yo esté en primer grado y lo haga con las palabras muchas, con las letras que no son. Yo estoy aprendiendo porque después voy a revisar con un compañero, voy a revisar con la maestra si queremos publicarlo, cuando ya las escrituras son de silábico alfabética para ti.
Entonces, estoy enseñando en la acción un montón de contenidos con una sola actividad, por ejemplo, donde está la oralidad, la lectura, la escritura, la gramática, la ortografía, todo junto. Estos contenidos de enseñanza se presentan a lo largo de toda la escolaridad primaria, atendiendo a criterios de progresividad y complejidad, y transversalidad, o longitudinalidad, no sé cómo. Son los mismos contenidos, desde inicial hasta que salimos de sexto y después son los mismos. Es lectura, escritura y lenguaje oral. Es gramática y es ortografía, clases de palabras, cómo se conjugan verbos. Pero me interesa, bueno, lo que estábamos diciendo, que los contenidos van aumentando. Entonces, en un programa, eso se ve que contenidos se repiten en todos los grados, pero se van profundizando y se van agregando algunos aspectos nuevos, por ejemplo, de la gramática y la ortografía, o se insiste más en unos textos que en otros. En los primeros grados nosotros insistimos más en los textos narrativos, en los cuentos, y trabajamos mucho con coplas, poemas cortos, biografías, pero insistimos más en la narración. Y progresivamente vamos agregando otros tipos de texto a lo largo de la primaria. Hablando de la didáctica, ha habido mucho desarrollo en la forma en que se deben organizar los tipos de situaciones didácticas en el aula, y se ha comprobado que resulta mucho más provechosa combinando de manera armónica diferentes tipos de situaciones, que incluye los proyectos, pero no es el único, como ha sido la tendencia en las últimas décadas de un proyecto por trimestre, donde se combinan contenidos de todas las materias y se termina viendo de todo y no profundizando en nada. Los proyectos, hay que tener eso muy en cuenta. Son una secuencia de actividades que tienen un objetivo, propósito final, deben llegar a un producto final. O sea, construir una compilación de cuentos, eso es un proyecto centrado en lengua que tiene un producto final, que va a ser un libro. Una exposición, ahorita que está la Feria de Ciencias en las escuelas, de acuerdo con la recomendación del ministerio, una de las guías que publicó el ministro hace 2 semanas, creo, hace 2 jueves. Ahorita está el boletín 18. En el boletín número 18 aprovecho para informarles que es importantísimo estar conectado con por Telegram con el ministro y el Ministerio de Educación, porque todos los jueves se están publicando los boletines sobre algún tema, y en general traen una guía con situaciones didácticas para esos temas. Ahorita están las escuelas con la Feria de Ciencia. Eso es un proyecto centrado en ciencia. Que hay que leer, hay que escribir, pero a propósito de la Feria de Ciencia, que a lo mejor hay algunos contenidos matemáticos, pero yo no voy a forzar y a combinar de manera incoherente y arbitraria contenidos de distintas materias, de distintas áreas del conocimiento. Entonces los proyectos tienen que tener coherencia interna. Algunos combinan naturalmente distintas materias. Tienen un producto y pueden tener distinta duración, no tienen por qué durar 3 meses. Entonces, mientras se está corriendo un proyecto, dentro de la jornada escolar, uno busca horarios para leerles un cuento todos los días, que es una situación habitual. Ese es otro tipo de situación didáctica, además de los proyectos, las situaciones habituales. Leerles todos los días un cuento a los niños de primer grado. O trabajar con una coplita para memorizar una copla y decírsela a la familia. E ir aumentando progresivamente a lo largo del año la cantidad de coplas que yo puedo memorizar, que yo tengo memorizada, o ensayar una canción, porque esperamos que al final del primer grado los niños por lo menos puedan repetir 5 coplas de memoria.
y que se acerquen a entender el significado de lo que están repitiendo. Hay otro tipo de actividades, por ejemplo, las secuencias de actividades dirigidas a profundizar sobre un tema o a seguir un autor. Una secuencia de actividades, por ejemplo, que puede durar 5 semanas, es que yo todos los viernes o los jueves y los viernes dedique a seguir a Aquiles Nazoa, por ejemplo. Entonces, durante ese periodo vamos a leer su biografía y vamos a leer distintas obras de Aquiles Nazoa para profundizar en el estilo de los cuentos y poemas de Aquiles Nazoa. No tiene ningún producto y en eso se diferencia del proyecto. Ningún producto para exhibir, una exposición, un libro, una cartelera, etc. O para profundizar sobre un tema particular, el agua, el petróleo, etc. Yo estoy tomando todo esto de mi experiencia y visitas en las aulas y contactos con maestros. Ahorita, en estos tiempos, tenemos unas escuelas pilotos que visitamos frecuentemente, donde estamos formando a sus docentes y vamos viendo de allí y haciendo reflexión y análisis del tipo de prácticas que están en acción en la cultura escolar, en el aula, y reflexionando sobre eso para cambiar, para avanzar hacia otras situaciones más productivas. El ambiente alfabetizador, la ambientación del aula, esa es una expresión que se oye mucho, hay que ambientar el aula. Y ambientar el aula significa muchas cosas como decorar, como adornar, y hasta uno consigue figuras del Pato Donald y de ¿cómo se llaman los otros? Y de Mickey Mouse, de Minnie Mouse, de Goofy, o sea, como un adorno. Y bueno, eso lo reflexionamos. ¿Qué significan esas figuras? ¿Qué cultura es eso? ¿Qué nos está transmitiendo eso? ¿Qué estamos enseñando con eso? Porque detrás de lo que hacemos con muy buenas intenciones, muchas veces hay un mensaje demoledor, terrible, que atenta contra nuestra cultura, que exhibe valores que no son valores, sino antivalores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hacemos en el aula, paso que demos, es motivo de reflexión y de análisis. Entonces, un ambiente alfabetizador del aula está formado por una biblioteca que vamos nutriendo. Tiene que haber libros. En un primer grado tiene que haber libros de todas clases, tiene que haber recortes de aviso, envases de los productos que consumimos, diccionarios, todo lo que sea material explorable y de interés para unos niños de primer grado. Para que ellos exploren, la maestra les lea, ellos intenten leer, intenten anticipar qué dice allí, o busquen algo que la maestra les diga entre estos 5 libros, como dice el título, que ya ellos saben qué dice. Saben que dice Caperucita Roja en uno, saben que dice Los 3 cerditos en otro, y saben que dice La Bella y la Bestia en otro, por ejemplo. Entonces, en grupitos les asignan la tarea a cada grupito que busquen cuál es cuál y cómo lo dice. Donde dirá cerditos, donde dirá roja, donde dirá Caperucita, etc. Ok. Tiene que ser funcionales. Además de eso, desde un primer grado, desde educación inicial, tienen que estar en un alfabeto ilustrado, un abecedario ilustrado, imágenes con las letras y palabras con esa letra, como un diccionario de consulta. Porque cuando los niños estén escribiendo algo que tengan que escribir, ¿cómo se escribe la fa? Porque ellos dicen, en vez de la F, dicen la fa o la fe o la X. Entonces, buscan para que vayan aprendiendo a ser autónomos en la búsqueda de datos para resolver sus propias dudas y no depender todo el tiempo de la maestra o del maestro. Entonces tiene que estar, por ejemplo, la lista de sus nombres, el calendario, el cronograma de cumpleaños,
el calendario común y el calendario escolar. Cosas funcionales. Que por cierto, paso aquí un comercial, he visto, ya no he vuelto a ver mucho eso, rótulos de los objetos que hay en el salón. Aquí dice mesa, ya dice silla, ya dice pared, allá dice pizarrón en el pizarrón, lo cual lo que hace es demostrar que la lengua escrita no sirve para nada. Porque si yo sé que eso es una mesa, ¿por qué van a escribir mesa? Y si haces una prueba desde que el niño no sepa, no se le informe que allí dice mesa, y haces una prueba y que dirá aquí, él puede decir a lo mejor no toque, porque ahí sí sería funcional, no toque peligro en otra cosa, ¿no? O el extintor, o qué sé yo, o no pase peligro, porque eso es lo que ellos piensan que dice. No van a pensar que dice mesa en algo que está a la vista de todo el mundo, que no necesita que le pongan rótulos. Las relaciones de intercambios con la comunidad. Debe haber un puente fluido entre la escuela y la comunidad, pero efectivo. Vamos a ver qué vamos a hacer con esas relaciones. Hay representantes que se quieren instalar adentro del salón para ver qué hace la maestra, o para dirigir qué es lo que va a hacer el niño, o para hacérselo ella. Pasan esos casos. Hay que ver cuáles son los límites. Los representantes entran cuando hay actividades para los representantes. Entra el odontólogo porque le va a dar una charla sobre higiene bucal. Entra el médico porque les va a decir cuál es la relación entre alimentación y salud, qué cosas se pueden ingerir y cuáles no, qué se debe llevar en la lonchera. Yo el otro día vi un refresco, una gaseosa, al lado del pupitre de un niño y me escandalicé y las hice escandalizar a toda la escuela. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes dan la clase de ciencias y la buena alimentación, ¿qué les dicen de los refrescos y de las chupetas y del exceso de azúcar? Entonces, ¿qué contradicción, qué discursos contradictorios estamos utilizando? O sea, estamos diciendo algo, no se puede consumir mucho azúcar porque el azúcar tal cosa y hace daño para esto y para lo otro, y ni tantos carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero dejamos entrar naturalmente refrescos en las loncheras. Agua, jugos naturales, agua. En todo caso, si no hay otra cosa, agua. Es la mejor bebida. Eso me lo tengo que aprender yo, ¿no? Pero no le voy a enseñar a los niños otra cosa, ni voy a hacer otra cosa dentro de la escuela. Ese otro aspecto importante de las prácticas que están circulando en la escuela. Las exposiciones de niños desde chiquiticos. Hay que revisar cuáles son las condiciones en que los niños exponen, que los niños intercambian en su salón de clases acerca de un tema. No es un show. Una exposición no es un show con unas cortinas de papel brillante atrás y 200 globos. Mientras el que tiene posibilidades compra 200 globos, el que no tiene no puede llevar ni un globo ni una cartulina. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es un show o es una exposición? Porque yo tengo que poner globos si yo voy a hablar sobre los peces. Puedo traer unos dibujos sobre los peces, pero porque tengo que poner unos peces plásticos detrás y unas cortinas y unas olas y unos salvavidas de plástico y toda una parafernalia que lo que va a distraer a la audiencia en lo que no interesa. Lo que interesa es lo que yo voy a decir, lo que el niño va a decir de lo que averiguó. Las prácticas sociales, las actividades de la escuela tienen que ser lo más parecidas a lo real en la sociedad. Porque entonces, ¿qué idea se va a hacer el niño de lo que es dar una conferencia para un público? O dar una clase para un grupo de estudiantes, que se resuelve con dinero eso, que hay que tener dinero para comprar los globos y las cortinas brillantes de papel.
No, que tengo que usar recursos de apoyo, sí. Una lámina, escribir algo en el escribir un esquema en el pizarrón para no andar gastando tampoco en cartulinas. La maestra los ayuda, los prepara, les ayuda a escribir lo que ellos van a exponer en el pizarrón antes de hacer la exposición. Generalmente en su grupo de clase, sentado desde su pupitre, como estamos haciendo aquí intercambiando. Si yo les pido que averigüen o piensen sobre un tema particular, vienen y cada uno dice lo que leyó. Y a lo mejor alguno no leyó porque en su casa no tienen teléfono para averiguar, ni hay un libro donde averiguar en el tema, y eso no es un pecado, ni ese tiene menos nota. Ese se va a nutrir de lo que digan los demás, o la maestra busca las maneras, el maestro, de que el chamo pueda saber algo para que aporte algo al grupo. En fin, el tema es largo. Pero vamos, lo dejo para la reflexión acerca de una cantidad de prácticas que se han instalado en la escuela, que transmiten antivalores, que transmiten cosas contrarias a lo que decimos a lo que nosotros decimos, que hay que revisar. Eso de las exposiciones, lo del cierre de proyectos. Los proyectos no se cierran. Los proyectos presentan un producto, una exposición, una exposición de objetos, de cosas, una cartelera, una obra de teatro, un recital de canciones de Navidad que estuve ensayando durante 2 meses, un libro con una compilación de canciones. Allí termina el proyecto y no hay que llamar al pueblo entero para hacer un compartir y una fiesta y un baile, porque puede ser que sea de los bailes típicos a veces se invita a algunas audiencias, a unos más espectadores, a veces es en el salón, otras veces es en la escuela. Hay que adecuación a la situación. Hay que repensar todo eso porque hay muchos niños que se están quedando discriminados y segregados porque no tienen las posibilidades de participar en esas. Fue la que pensé, pero no la dije, en esas rituales o fiestas que preparan, lo que llaman compartires. Hay escuelas donde me estaba contando el papá de unos niñitos amiguitos míos, que en la escuela, es una escuela privada, que hay compartir prácticamente todas las semanas, y a veces hay de inglés, de no sé qué, de deportes, de esto y de lo otro, y que ya su bolsillo no alcanza para tantos compartir. O sea, yo entiendo la meriendita a lo mejor de Navidad y de fin de año, en el salón, humildemente. Pensar en qué estamos enseñando con esas prácticas, que se están convirtiendo en prácticas de segregación y de discriminación. Una maqueta, se la compran a alguien que se la hace afuera. El niño no aprendió nada porque la hizo una persona ajena, tuvo que pagar, y sirve para que él quede buenísimo, que tenga la mejor nota, y el otro que no tiene cómo hacerlo, pues si yo fuera la maestra, el que trajo una hojita toda garabateadita, pero la hizo él, tiene más valor. Al otro no es que le ponga mala nota, sino que le digo que la vuelva a hacer, pero que la haga. En consecuencia, lo que propongo es que la mayoría de las actividades escolares se hagan adentro del salón. La maqueta se hace en el salón, el experimento se hace en el salón, la lectura se hace en el salón con el acompañamiento de la maestra. Si requerimos una persona que nos apoye, una representante, 2 representantes, un profesional artesano o un albañil o un médico, lo invitamos al aula para que colabore. Las asignaciones, a mí me entendieron eso, que lo dije en un taller que se regó por el pueblo, que yo había prohibido las tareas para el hogar. No están prohibidas, son muy importantes, pero el 90% de las actividades escolares se hacen en la escuela. Para eso es la escuela, y los chamos van 5 horas al día a la escuela, y el resto del día ellos tienen que almorzar, tienen que descansarse, tienen que bañar, tienen que ver un rato televisión, ojalá que sea buenos programas, tienen que correr y jugar pelota y acostarse temprano.
Entonces no puede estar toda la tarde hasta las 11 de la noche los padres haciendo la maqueta que le pidieron para el otro día. Las tareas que se mandan para el hogar tienen que poderlas hacer los niños con poco apoyo, con poca ayuda de los adultos, con alguna indicación. Pero si me mandan a escribir los números del 120 al 345 en primer grado, toda la familia tiene que hacer números ahí esa noche. Un pedacito uno, un pedacito el otro, ahí intercalado. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Que se puede hacer trampa. O sea, todo eso hay que revisarlo. Y no lo vamos a resolver mañana, pero vayamos pensándolo, estudiemos, busquemos información, pongámonos a utilizar nuestra propia lógica y nuestra propia intuición y documentarnos con la investigación, con el conocimiento que se ha producido sobre eso. Analizar muy bien qué puede haber detrás de una actividad que yo ingenuamente la proponga y resulta que tiene por detrás implícitamente un discurso nefasto, unos antivalores pero terribles y muy contrarios a lo que yo realmente quiero enseñar. Nosotros esperaríamos, por ejemplo, que al final de primer grado, en julio, después de haber pasado por educación inicial, donde se va a empezar a trabajar lectura y escritura desde chiquitico, lengua oral, y haber transcurrido todo el primer grado, nosotros esperaríamos que los niños, todos o la gran mayoría, muestren interés por escuchar cuentos y otros textos leídos por la docente, que mantengan una actitud de lector y muestren con las diferencias. Hay uno que mirará para allá, pero cuando tú logras captar, y yo como maestro también al final de primer grado, practicando esto todos los días, debo haber aprendido a captar la atención. Esto es un aprendizaje de todos juntos, a saber qué tipos de cuentos les gustan, a saber que un cuento no puede ser demasiado largo en una sola sesión y que lo puedo leer en varias sesiones, para que los niños al final de primer grado sean unos lectores, porque esto es lectura. Esto es lectura. Yo lo tengo aquí en la lista de aprendizajes esperados para primer grado en lectura. O sea, que lean a través de la voz del maestro. El maestro está prestando su voz, pero ellos están leyendo. Lo que no están es leyendo por sí mismos, descifrando, porque no conocen todavía la correspondencia, pero están leyendo porque ellos están interpretando. Y leer, como vimos antes, es interpretar. Entonces, que muestren interés por escuchar cuentos y otros textos leídos por el docente. Que manifiesta interés y satisfacción por la lectura de textos literarios. Demuestra necesidad e interés por leer para informarse y aprender. Interpreta el contenido de textos utilizando los conocimientos previos a partir del título y algunos datos aportados por el docente antes de la lectura. Muestra criterios de selección de lecturas de acuerdo con preferencias e intereses. Puedes elegir lo que prefiere leer o que la maestra se lo lea o que lo quiere hojear o comentar con un compañero. Lee por sí mismo aplicando estrategias de anticipar el contenido, etc. Nosotros esperamos que con el concurso de todos, del ministerio, de la escuela, de los maestros, de las expectativas que nos hagamos con relación a los logros que pueden tener los niños durante un año escolar, el 90% de nuestros niños de primer grado alcance el nivel, al menos el nivel silábico alfabético, que la mayoría se alfabeticen. La mayoría, ojalá. El 90% de nuestros niños, de mis niños de primer grado, en julio están alfabetizados. Es decir, pueden leer por sí mismos, ¿saben? Con los tropezones y los cambios de palabras, pero ya que pueden descifrar. Y tienen todas estas cosas. Les gusta leer, les gusta escuchar que les lean cuentos, les gusta explorar libros, se saben unas cuantas coplas de memoria, se saben
una cantidad de cuentos que ellos pueden narrar en su casa, no exactamente y de memoria, pero siguiendo las acciones y algunos descriptores. Se interesan por leer y por aprender, quieren saber sobre distintos temas, preguntan sobre de por qué el agua, de cómo se forman las nubes. Y sobre el petróleo, que es eso de petróleo desde pequeños, porque es nuestro producto patrimonio económico y bueno, en fin. Desde pequeños se interesan también por saber sobre los temas de acuerdo con el grado y bueno, el nivel de desarrollo. Entonces, en primer grado a lo mejor nos quedan 2 o 3 niños que todavía no alcanzaron el nivel alfabético, pero que están cerquita. Salvo que tengan una condición muy especial y bueno, ya ahí veremos. Entonces, eso es nuestro sueño, que al final de primer grado no se diga, oye, tengo 20 niños y 8 todavía no leen. Es como mucho. Es como mucho. A lo mejor si uno todavía no lee por sí mismo, pero puede pasar a segundo grado porque está cerca. Y no lo voy a dejar a repetir. Esa es otra cosa que tenemos que discutir y reflexionar sobre eso. Hay un montón de contenidos más que tenemos aquí en inventario: lectura, escritura y oralidad. Que sepa manifestar oralmente sus sentimientos, sus necesidades, qué le pasa, que sepa comportarse y llegar a un sitio y decir buenas tardes, por ejemplo. Siempre con las diferencias individuales, ya lo saben, ya lo dijimos antes y reiteremos y repetimos, no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, porque hay diferencias individuales, hay diferencias del entorno y vamos a ir trabajando para que vayan avanzando en la medida de sus posibilidades. Bueno, eso ha sido todo en esta primera sesión. Espero volver a verlos a todos y a todas y nos seguiremos viendo en el camino. Y gracias a ustedes por escuchar esta larga conversa.